Las acciones desproporcionadas de Occidente, escondidas detrás del monigote del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, conducen a un punto caliente de no retorno, que si no prima la racionalidad, podría desencadenar una confrontación de orden nuclear. En el marco de la racionalidad solamente se maneja Rusia. En vista de esa postura, la dama rusa María Zakharova ha dado un discurso que hace temblar a Occidente, y no precisamente por su agresividad o sus amenazas militares. Se las cantó con todo a los agresores de Occidente colectivo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, ha puesto a temblar a Occidente. Mientras al otro lado de la barricada Estados Unidos y la OTAN montan todo el aparataje que puede conducir a una guerra nuclear devastadora, la llamada zarina rusa les hizo una travesura. Rusia está plenamente comprometida con el principio de la inadmisibilidad de la guerra nuclear, afirmó tajantemente la diplomática. Agregó que en ese catastrófico escenario no hay posibilidad de victoria militar y por ende nunca debe ser iniciada. Las palabras de Zakharova desmienten varias campañas tendenciosas. La primera matriz de opinión es la que supone que Rusia es la que busca una confrontación de orden nuclear, amenazando a los cándidos dirigentes occidentales con su uso. Además, también desmantela cualquier campaña sobre la presunta conducta de expansionista y guerrista de Moscú en el mundo. Sin embargo, nadie se llame a engaños. El uso hipotético de las armas nucleares se limita claramente a las circunstancias excepcionales en el marco de objetivos puramente defensivos. Insistió la dirigente rusa que, sin nombrar a nadie, señala que cualquier agresión directa de Occidente a Rusia será respondida sin dilación. Parte de la perniciosa campaña occidental ha tomado volumen en las últimas semanas luego del anuncio del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, del pronto arribo de armas nucleares a su territorio y la advertencia de su uso si la OTAN se atrevía a atacar territorio patrio. Evidentemente, Estados Unidos pelea en dos terrenos de operaciones, como bien lo describiría el analista internacional venezolano Walter Martínez. El primero en el propio campo de batalla con sus operaciones militares inherentes, y el otro, el terreno mediático, con sus tanques de información y sus balas mortales de guerra sucia informativa. Otra de esas letales balas informativas significa el presunto aislamiento de Rusia de la arena internacional. Zakharova respondió: un país, un pueblo y un Estado que honra su historia, la conoce y la transmite a las generaciones futuras y no estará aislado, afirmó. Precisamente, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en su edición número 26, recibió delegaciones de más de 130 países del mundo. Evidentemente, el bloque de las potencias occidentales prefiere asistir a sus propias cumbres, donde pueden rendirse mutuamente y a la decadente hegemonía de Occidente colectivo. De hecho, así lo dejó claro Zakharova. Ellos pueden aislarse de nosotros, pero es imposible aislarnos a nosotros, expresó. El mito mediático del aislamiento ruso nace a partir de los presuntos impactos aniquiladores de los 11 paquetes de sanciones impuestos por Washington y Bruselas contra Moscú. El presidente de la Asociación de Empresarios Italianos, Vittorio Torrembini, expresó que es un exabrupto pretender aislar a Rusia. Solo hay que mirar al mapa geográfico para comprender que es imposible aislar a un Estado tan grande y con enormes recursos, se expresó. Aseveró que más de 100 compañías italianas mantienen jugosos negocios en territorio ruso, independientemente de que el gabinete de Meloni despotrica contra la tiranía rusa. En todo caso, negocios son negocios y política es política, dirían algunos, parafraseando el dicho popular. Y es que ni siquiera las grandes corporaciones occidentales se han ido de Rusia. Para respetar, entre comillas, las sanciones de las potencias pro-yanquis, solamente han tercerizado sus operaciones.
El flujo comercial de aquellos con terceros países fronterizos a Rusia han tenido un aumento exponencial del 82% según cifras de la Unión Europea. Preocupada por esta situación, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con sanciones a terceros países que revendan productos occidentales a Rusia. Evidentemente, las amenazas de la señora son recibidas con muecas de risa en Moscú, los países vecinos a este y en los pasillos de las corporaciones occidentales. Rusia no renuncia ni ha renunciado a los métodos políticos y diplomáticos para garantizar la seguridad global, recalcó en su discurso Zaharova, dando en el hígado a los guerristas occidentales. Evidentemente, parte de la guerra sucia contra Moscú consiste en hacerla parecer como un ente pernicioso para la paz. Cada vez que escucho a Putin entiendo que la guerra se prolongará aún más, espetó el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, al mismo tiempo que exige a los socios del bloque europeo acrecentar los envíos de armamento a Ucrania. ¿Doble personalidad del señor Borrell? Es un misterio lo que pasa por las alocadas cabezas de los dirigentes occidentales. El modus operandi de Estados Unidos y sus aliados es básico. Se arman a sí mismos y sus aliados a nivel global hasta los dientes, y luego reparten excomuniones al mundo entero porque se arma para defenderse del belicismo occidental. Ese es el juego político o doble moral que desacredita a tales jefes políticos. En cuanto a los mensajes reiterados de paz que Rusia envía a sus colegas occidentales, dijo lo siguiente en su discurso Zaharova: pero por desgracia aún no existe esa actitud por parte de nuestros colegas estadounidenses, concluyó pesimista. Y es cierto, todas las propuestas que propendan a un escenario de negociación en el conflicto de Europa del Este han sido rechazadas por Zelensky, a saber, por sus patrones estadounidenses. Tanto la propuesta de China como la de Brasil, por medio de Lula da Silva, y la de naciones africanas, han sido despachadas sin pudor. Sin haber logrado en general ninguno de los objetivos geopolíticos de Washington, luego de la instauración del gobierno maleable de Zelensky, un escenario de negociación con Rusia que no está aislada, sería el reconocimiento de una derrota en toda línea de Occidente. Hay muchas preguntas y discusiones sobre este tema. Solo tenemos que cerrarlo de una vez y para siempre. ¿Habrá intentos de aislamiento? ¿Se puede aislar a Rusia? No, ya se ha demostrado, concluyó en sus palabras la zarina María Zaharova. Para buen entendedor, sobran las palabras. De hecho, todos los intentos de ahogar económica y diplomáticamente a Moscú han culminado en rotundos fracasos, incluso haciendo de la necesidad virtud. Rusia se ha convencido de que Occidente no es un socio confiable y ha logrado establecer jugosos acuerdos económicos con otros agentes globales de talante responsable. Además, Rusia ha proclamado y actúa en correspondencia la perentoria necesidad de fundar un nuevo escenario global, es decir, un mundo multipolar, porque como dice la canción, todo tiene su final y la hegemonía de Estados Unidos y sus débiles aliados ya hace rato que han dejado de ser cualquier tipo de referencia. La dominación de Washington únicamente se sostiene por la vía del chantaje, la presión económica y militar y la intriga. Como todo imperio que empieza a balbucear de senilidad, los rasgos que sostiene son irritabilidad, demencia y desconcierto, síntomas inequívocos de pronto final. Entonces, el discurso de la dama rusa no tiene pérdida. Pieza que debe ser leída y estudiada con detenimiento acá en la patria grande, donde se requiere mucha confianza, optimismo y capacidades creativas para definir el propio destino. Sería ideal aprender cosas buenas. Investigación a cargo de Juana Burgos.
Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.